y estamos en comunicación con Ángeles Sánchez Díez. Ángeles Sánchez Díez está en Madrid, ella es doctora en Economía y profesora de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué tal, Ángeles? Buen día, Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, quería, en relación a un artículo que me mandaste entre semana, poder preguntarte que los procesos de desertificación que poseen los suelos del planeta, sumado además al calentamiento climático y los problemas que también tienen que ver con el sector agropecuario o agrícola global, que en definitiva esto hace que hay menos tierras para cosechar y que esto repercute en que hay menos alimento para que las personas puedan acceder, contrariamente a lo que decía hace un ratito cuando te estaba presentando, pero en el artículo hablas que esta problemática se encuentra mucho más fuertemente afincada en lo que tiene que ver con los niños, con las personas que recién han salido a la vida y que están teniendo este problema de no poder alimentarse bien. Efectivamente, bueno, el hambre o la desnutrición afecta a aproximadamente unos 770 millones de personas, que viene a suponer como el 10% de la población mundial. Pero efectivamente no afecta a todos por igual, ni geográficamente. El mayor número de personas con problemas de hambre, de desnutrición, está en Asia, porque es el continente más poblado, en torno a unos 380 millones de personas, y sin embargo la prevalencia, es decir, el porcentaje de personas desnutridas sobre el total, es básicamente más elevado en África subsahariana, claro, que afecta al 22%. Y ahí efectivamente pues no hace, también por tramos de edad, la incidencia es muy distinta, y son precisamente los menores de 5 años, que es como se ve, los que sufren en mayor medida estos problemas de desnutrición. Sí. Vos decías, arrastran también los problemas de sus madres, evidentemente. Vos decías recién que las personas que tienen, o el continente que alcanza el mayor número de hambrientos es Asia, y eso me parece que también tiene que ver con que la reducción en la producción mundial de alimentos básicos tiene que ver con el arroz y el trigo. Cuando relaciono arroz, pienso en Asia, y me parece que ahí también tiene que ver un poco esta cantidad de millones de niños que están sufriendo en ese continente. Exactamente. Consecuencia del cambio climático, la relación entre el cambio climático y el rendimiento agrícola es muy fuerte, y además es bidireccional. Bueno, hay distintas estimaciones, pero entre las que existen, hay una de ellas que dice que la productividad agrícola se ha reducido desde los años 60 hasta ahora un 21%. Y que básicamente eso se ha traducido en una reducción de productos básicos, como bien decías, del arroz y del trigo. Y a eso no solo es una falta o una menor producción de esos alimentos, sino el mal reparto que existe de ellos, porque empezabas tú el programa precisamente hablando de los desperdicios alimenticios. Entonces, a la vez que se tiran toneladas de alimentos en otros lugares o en otros lugares del mundo, para otros estratos sociales, incluso dentro del mismo país, hay serios problemas para tener acceso a los alimentos. Vos sabés, Ángeles, que nosotros estamos con el tema de la pandemia y tenemos a nuestra compañera de trabajo, Agustina Pérez Huerta, por teléfono, y ella quería hacerte un par de preguntas. Muy bien. Buenos días, Ángeles, ¿cómo estás? Quería consultar justamente esto que vos mencionabas, principalmente en África subsahariana. Según la FAO, se estima más o menos que en 2030 va a haber 700 millones de personas que van a correr el riesgo de tener que ser literalmente desplazados como resultado de la sequía que se está sufriendo, y principalmente en África subsahariana hay millones de personas que viven en medios rurales y que dependen de esto. ¿Cómo se vive esto de tener que estar desplazándose o tener que estar migrando, principalmente en estos continentes de África y Asia, por la relación con la sequía? Pues exactamente, los problemas de los migrantes climáticos es un fenómeno más o menos reciente, y además que está en un vacío legal, porque son pocas las legislaciones de los países que hacen referencia
a este tipo de problemas y desde luego en el escenario internacional no hay una regulación sobre cuáles son los derechos de los migrantes climáticos, como sí lo hay, por ejemplo, con el Estatuto de los Refugiados. Si bien se dan todas las regiones, la verdad que en África subsahariana es la región más afectada. Hay un reciente informe que habla que ya en la actualidad hay 80 millones de migrantes por causas climatológicas en África. Pero y establece 3 escenarios. Un escenario, si no se hace nada, que podría, de aquí al 2050, que es como pasado mañana casi, incrementarse en otros 85 millones, que se incrementaría en 53 millones si hay políticas inclusivas que relacionan el desarrollo y el cambio climático, pero que incluso, aunque se cumpla con todo lo estipulado en el Tratado de París, se incrementará en 28 millones de personas, lo cual es una cifra grandísima. Se ven afectados por las temporadas de lluvia, por las subidas del nivel del mar. Gran parte de las grandes ciudades están en zonas costeras. Por la disponibilidad de agua, por ejemplo, en Ciudad del Cabo, en abril, creo recordar que fue en abril de este año, tuvieron cortes de agua por 3 días consecutivos, una ciudad tan grande como Ciudad del Cabo. Así que es un problema importante. Sí, realmente es preocupante a nivel mundial y principalmente en estos continentes, pero quería consultarte también, principalmente en este continente que se dio también el uso de la escasez del agua como una herramienta política, ¿no? Por ejemplo, ISIS intentó como mantener su legitimidad proveyendo agua a muchas comunidades y eso también genera mucha radicalización, extremismo político también en estas zonas que son muy vulnerables. ¿Cómo se vive esta situación en estos países? Pues sí, la verdad es que el problema del agua, incluso de los alimentos, no solo y de las migraciones, no solo el problema en sí mismo, sino sobre todo la gestión, ¿no? Y ahí el tema político y económico es fundamental. En los años 90, el vicepresidente del Banco Mundial, creo recordar que era, no me acuerdo exactamente de su nombre ahora, decía que las guerras del futuro serían por el agua. Bueno, quizá no estemos todavía en ese escenario de guerras como tal, pero sí importantes conflictos en torno a eso. Los conflictos, por ejemplo, en la zona del Sahel, en torno al lago Chad, ¿no? Con la ausencia del agua. Posibles conflictos que cada vez van a más también en la parte fértil del Nilo, donde también se mueven con una cierta libertad movimientos radicales, o el eterno conflicto entre Israel y Palestina, que si bien pues es multifacético, no incorpora también en el tema del agua un pilar del conflicto bastante importante. Ángeles, con los acuíferos del Jordán. En América Latina hay desde hace 3 décadas y un poquito más ya una idea en el sector agrícola de trabajar fuertemente el concepto de monocultivo, ¿no? Tanto Brasil como Argentina, el proceso de desojización que han llevado adelante ha terminado en suelos que eran tal vez aptos para la ganadería o para siembra de otros cultivos. Eso ha terminado canalizándose en lo que es el cultivo de la soja, que tanto Brasil, que es el primer productor mundial de soja, termina abasteciendo al mercado chino. Lo que quería preguntarte es si vos tenés algún tipo de idea de si este proceso, que evidentemente sigue dañando los conceptos que venimos describiendo en esta charla, si vos crees que esta idea del monocultivo va a la larga a seguir profundizando el problema y en cuánto. Claro, bueno, sobre cómo el monocultivo puede afectar a la fertilidad de la tierra, ahí no me atrevería a decir nada, más bien necesitaríamos a un ingeniero agrícola, pero sí desde la perspectiva, ¿no?, de la seguridad alimentaria, etcétera, etcétera, y precisamente con Brasil.
que es uno de los principales productores de biocombustible a nivel mundial. Y ahí el debate ha estado si los alimentos, en el caso, la caña de azúcar o las oleaginosas en el caso de Europa, o el maíz más en Estados Unidos, el problema que genera, aparte de los agrícolas, que debería explicarnos un ingeniero agrícola, es que, primero, aquellos que son alimentos se destinan a la energía, no a la alimentación, ¿no? Como las oleaginosas. Pero además ocupan terrenos que podrían estarse cultivando, estar utilizándose para cultivar alimentos, ¿no? Claro. Lo cual eso, de hecho ha habido importantes revueltas en el 2007, cuyo origen fue la extensión de los monocultivos y la compra masiva de tierras. En algunos países incluso derrocaron al gobierno, como en el caso de Madagascar. Ángeles, ¿y hay alguna idea que ustedes estén elaborando sobre cuánto daño generó en este tema el COVID, la pandemia, la suba a nivel global de los commodities, la suba de los alimentos? ¿Cómo era este problema antes del COVID y post-COVID? Bueno, cuantificado como tal todavía no está, ¿no? Porque pues, generar los datos tarda un poco, tarda lo suyo. Pero sí es cierto que la pandemia afecta como a los 4 pilares de la seguridad alimentaria, ¿no? Uno de ellos sería la disponibilidad de alimentos. Durante los meses de confinamiento, por ejemplo, supusieron importantes problemas de disponibilidad de alimentos en determinadas, por supuesto, en regiones más remotas donde no llegaban, pero también aquí en las grandes ciudades, o sin ir más lejos, aquí en Madrid, durante los 10 primeros días los supermercados estaban vacíos de todo, bueno, hasta de papel higiénico. Eso es un misterio que todavía nadie ha descubierto. El otro problema es el acceso a los alimentos. Los alimentos pueden estar, pero tú tienes que tener acceso a ellos porque los puedas pagar, porque estés en un programa de alimentación, etcétera, etcétera. Y eso también la pandemia ha afectado de forma importante, tanto porque muchas familias vieron reducir sus ingresos porque perdían el empleo o trabajaban menos horas, o por supuesto todas aquellas personas que trabajaban en la economía informal y que ahí no es que perdieran su empleo, perdieron sus ingresos y la posibilidad de tener alimentos. Afecta también a la estabilidad de la propia oferta. Por ejemplo, eso ya sí hay datos, en términos de comercio internacional, los exportadores de alimentos se han visto bastante beneficiados. Claro. Yo no he estudiado el caso de Argentina, pero es un exportador de alimentos, habría que verlo. He estudiado el caso de algunos países centroamericanos que se han visto beneficiados. Bueno, sí, nosotros hemos... Sí, decime, Ángeles. Y el último de los temas que ha repercutido la pandemia es el uso nutricional de los alimentos, en 2 vías, o a través de 2 mecanismos. Uno, porque al tener menos renta, pues ha habido más utilización de comida basura, también con el cierre de los comedores escolares y los programas para niños más vulnerables. Y el otro, no necesariamente relacionado con la renta, pero sí el hecho de estar en casa, pues las familias se dedicaban para divertir a los hijos o para pasar el tiempo, pues a hacer pasteles, etcétera, etcétera. Y ahí ha habido un impacto importante que habrá que ver en temas de obesidad, cómo se está traduciendo. Sí, nosotros te comentaba, Ángeles, que durante toda la pandemia, ahora que estamos saliendo, ¿no?, supuestamente en un proceso de pospandemia, hubo un problema en la economía de nuestro país por el sector cárnico, el aumento de la carne, sumado al aumento de otros alimentos. O sea que nosotros hemos vivido también, siendo un país que genera alimentos para el mundo, hemos sufrido las carencias de tener precios a niveles internacionales también para nuestros propios habitantes. Te quería hacer una última consulta que tiene que ver con el Tratado de París, el efecto de gases invernadero, que se trata de limitar el aumento de la temperatura. Eso es de lo que habla básicamente el Tratado de París, y consultarte sobre esto un poco que yo decía al comienzo de la entrevista. Por un lado estamos viendo desechos de alimentos de manera masiva, un montón de gente que no puede acceder al alimento, y también por otro lado
estamos teniendo el problema de la cantidad de menor nivel de suelo cosechable para también alimentos que salgan de cultivos que no sean solamente en el caso de la soja, como te preguntaba recién. ¿Vos considerás que esto a futuro va a llegar el Tratado de París a poder nivelar y poder solucionar el problema? ¿O vos crees que ya estamos en una curva que ya es descendente y que evidentemente va a terminar empeorando lo que está sucediendo con esta temática? Bueno, hay un chiste muy malo que dice que los economistas predecimos, pero el pasado. Entonces, yo creo que llámame en el 2050 y te lo digo. Pero bueno, al margen de eso, a ver, las previsiones para el cumplimiento de París buenas no son. Pero es verdad que tampoco es el contexto cuando el protocolo de Kioto, que no se hacía nada o se hacía muy poco, ¿no? Aquí básicamente resaltaría, ¿no?, acciones en dos lados. Todo lo relacionado con la economía circular, que cada vez está tomando más importancia, y ya no es solamente una cosa así de grupos sociales hippies, por decirlo de alguna forma, sino ya hay políticas públicas serias, al menos aquí en la Unión Europea, que conozcan, ¿no?, los grandes sitios. Sí. Al respecto de eso, y todo el fomento de la agricultura de proximidad, o el consumo, más que la agricultura, el consumo agrícola de proximidad, claro. Que si bien pues todavía es, vamos a decir que marginal, también está tomando una mayor importancia. Entonces, bueno, ahí yo creo que los consumidores también tenemos nuestro papel, ¿no?, nuestro rol que hacer. Frente a las tendencias internacionales. Sí, el tema es ver quién va, si se va más rápido desde el Tratado de París o si se sigue con este método de destrucción de tierra, de cultivo, de bueno, todo lo que estábamos analizando en esta charla que tuvimos con vos. Bueno, hay sol en Madrid, Ángeles, ¿cómo viene eso? ¿Cómo viene el otoño? Hoy pues es que me parece que no ha llegado, vamos como con retraso. Estamos todavía en verano. Ah, bueno, bien. Sí, ayer vi un termómetro, una parada de autobús que marcaba 47 grados, pero porque le daba el sol. Upa. No porque hiciera esa temperatura. Bueno, no te voy a decir que vayas a la playa porque estás en Madrid, pero bueno, aprovechá de ir a un parque de última, Ángeles. Sí, gracias. Te mando un beso y estaremos hablando en unos meses. Gracias por estos minutos, buen fin de semana y saludos por ahí. Vale, gracias. Chau, chau. Quien estaba hablando con nosotros era Ángeles Sánchez Díez, que es doctora en Economía y profesora de Economía también de la Universidad Autónoma de Madrid.